Si alguna vez has sentido que la vida te lanzó al campo de juego sin entregarte el manual de instrucciones, hoy vas a descubrir por qué nadie te lo dijo antes. En los próximos 60 minutos, vamos a desglosar las 36 herramientas que transformarán tu salud mental de un estado de supervivencia a uno de soberanía absoluta. Mírate. Quizás estás escuchando esto mientras intentas ignorar ese vacío en el pecho o esa voz que te dice que, por más que te esfuerces, nunca es suficiente. Te han enseñado a calcular integrales, a memorizar fechas de batallas muertas y a encajar en moldes que nunca fueron de tu talla. Pero ¿quién te enseñó a gestionar un martes por la mañana cuando no quieres levantarte de la cama? Nadie lo hizo. Por eso sufres en silencio, reprimiendo lo que sientes y centrándote en cumplir con lo que el mundo espera de ti. Te comparas con personas que siempre sonríen, que parecen tener el control eterno de su energía, y concluyes que el problema eres tú. Crees que la felicidad es un rasgo de personalidad, algo que se tiene o no se tiene, como el color de los ojos. Estás equivocado. Esa creencia es la primera cadena que vamos a romper hoy. Si piensas que tu estado de ánimo es un defecto de fábrica de tu cerebro, te condenas a ocultarlo en lugar de trabajarlo. Te pasas la vida sonriendo por fuera mientras te sientes vacío por dentro, aplastado por una oscuridad que crees permanente. Pero escucha bien, tu estado de ánimo no define quién eres, es una sensación que experimentas, no una sentencia de cadena perpetua. Detente, siente tu cuerpo. ¿Tienes frío o calor ahora mismo? Si tienes frío, no piensas que tu cuerpo está roto. Entiendes que quizás te olvidaste la chaqueta o que el cielo se nubló de repente. Con tu mente sucede exactamente lo mismo. Tu estado de ánimo es el resultado de señales internas y externas. Lo que comes, cómo duermes, tus recuerdos y tus vínculos. La ciencia lo confirma. Tu capacidad para influir en tus emociones es mucho mayor de lo que te han permitido creer. Este video no es un resumen más, es una intervención. Vamos a construir juntos una caja de herramientas para que, cuando la vida te arroje problemas que intenten hundirte, tengas exactamente a qué recurrir. No necesitas una receta médica para estas habilidades. Son herramientas para la vida que todos deberíamos haber recibido en la escuela. Toma las riendas de tu salud emocional. A lo largo de esta hora, vamos a recorrer 8 bloques de alta densidad. Vamos a diseccionar por qué tu cerebro te miente cuando estás triste y cómo puedes hackear tu sistema nervioso en menos de 60 segundos. Pero atención, hay una revelación vital esperándote en el final. En ese momento, te entregaré la herramienta de la libertad radical. Es el secreto para crear una vida con sentido, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece desmoronarse. Si te saltas el proceso, solo tendrás información. Si te quedas, tendrás transformación. Antes de avanzar, quiero que hagas algo por tu yo soberano. Escribe en los comentarios la palabra activo. Al hacerlo, le estás enviando una señal a tu cerebro de que has dejado de ser un espectador pasivo de tu dolor para convertirte en el arquitecto de tu bienestar. Suscríbete ahora si estás listo para cuestionar lo que sabes e integrar lo que eres. Prepárate. Vamos a entrar en la oscuridad, pero no vamos a entrar para perdernos, sino para encender la luz. Empezamos con la herramienta número 1. Entender la espiral descendente, porque recuerda, no puedes arreglar lo que no te permites entender. Comenzamos. Vamos a empezar por el principio. Todo el mundo tiene días malos. Sin embargo, la diferencia real reside en la frecuencia y la severidad de ese malestar. Durante años, la doctora Julie Smith ha observado un patrón doloroso en su consulta. Personas que sufren profundamente bajo un estado de ánimo depresivo, pero que jamás dicen una palabra. Lo esconden, lo reprimen. Se comparan con otros que parecen tener una reserva inagotable de energía y concluyen, con una tristeza devastadora, que hay algo fundamentalmente mal en ellos. El estado de ánimo no es un defecto, es una señal. Si crees que el estado de ánimo depresivo es puramente un defecto de tu cerebro, te condenas a la impotencia. Creerás que es imposible cambiarlo y te centrarás en ocultar el síntoma en lugar de trabajar la raíz. Te sentirás vacío y aplastado, cumpliendo mecánicamente con tus obligaciones mientras por dentro te desmoronas. Pero aquí está la verdad que nadie te dijo. Tu estado de ánimo no es fijo ni define quién eres. Es una sensación que experimentas, influenciada por factores internos y externos. Entender estas influencias es el primer paso para dirigir tu vida hacia donde tú decidas.
Tu capacidad para influir en tus emociones es inmensamente mayor de lo que sospechabas. No podemos erradicar el dolor. La vida nos traerá pérdidas y dificultades inevitables, pero sí podemos construir una caja de herramientas para afrontarlas. ¿Por qué nos resistimos tanto a creer que podemos influir en cómo nos sentimos? Existe una parte de tu sombra que prefiere la narrativa del cerebro roto. ¿Por qué? Porque si estás roto, no eres responsable. Si es un fallo químico irreversible, puedes quedarte en la cama sin sentir la culpa de no estar intentándolo. Pero esa comodidad es una cárcel de alta seguridad. La sombra teme al cambio porque el cambio requiere práctica. La doctora Smith aclara que estas habilidades no son fármacos mágicos, sino habilidades para la vida. Al principio tu mente te dirá, ¿para qué intentarlo? Nada me ayuda. Esa es la voz de la espiral descendente hablando por ti. Es una trampa del ego para mantenerte en lo conocido, aunque lo conocido sea el dolor. Reconocer esta resistencia es el acto de valentía más grande que puedes realizar hoy. Imagina que te despiertas. Estás sumergido en un estado de felicidad pura, pero de repente la alarma del despertador perfora tu tímpano. Es un sonido estridente que envía una descarga eléctrica por todo tu cuerpo. Sientes irritación, te duele la cabeza. Ves mentalmente la lista de tareas pendientes y sientes miedo. ¿Es esto un estado de ánimo depresivo generado espontáneamente por tu cerebro? Rebobina la cinta. Anoche trabajaste hasta tarde. No bebiste agua. Estás deshidratado. El bebé te despertó 2 veces. Tu corazón late con fuerza porque las hormonas del estrés se han disparado al ser arrancado del sueño profundo. Tu cerebro recibe estas señales de malestar físico y busca motivos para explicarlas. Quien busca, encuentra. Tu mente une la deshidratación y la falta de sueño con tus recuerdos de fracasos pasados y te entrega una suposición. Hoy será un día horrible. Tus emociones son como hebras de mimbre entretejidas. Cuando te sientes mal, solo ves el cesto terminado, la depresión. Pero para sanar, necesitamos habituarnos a destrenzar ese mimbre. Debemos separar lo que es una sensación física, hambre, cansancio, de lo que es un pensamiento. Soy un desastre, y de lo que es una conducta. Aislarte de tus amigos. No quiero que solo me escuches. Quiero que operes. Mientras mi voz sigue resonando, vamos a aplicar la formulación transversal. Piensa en un momento de hoy en el que te hayas sentido bajo de ánimo. No busques el gran trauma, solo un momento de malestar. Ahora, vamos a destrenzar el mimbre respondiendo estas preguntas. Sensación física. ¿Dónde lo sentiste en el cuerpo? ¿Era un nudo en el estómago, pesadez en los hombros o falta de energía? Pensamiento. ¿Qué te estabas diciendo en ese momento? Apareció el no me apetece nada o el soy un vago. Conducta. ¿Qué hiciste? ¿Te escondiste en el baño a mirar redes sociales o evitaste esa llamada importante? Identificar estos elementos por separado es lo que te permite aplicar cambios específicos. No puedes cambiar una emoción pulsando un botón, pero sí puedes beber un vaso de agua, cuestionar un pensamiento o cambiar un movimiento físico. Si has logrado identificar al menos una sensación física, escribe en los comentarios, lo detecto. Esta es la keyword de activación para este bloque. Al escribirlo, sales del piloto automático. Muchos libros te dirán, cambia tu pensamiento y cambiarás tu vida. Pero eso es solo la mitad de la historia. La relación entre tu mente y tus sentimientos es una carretera de doble sentido. Cómo te sientes influye en lo que piensas, haciéndote más vulnerable a la autocrítica feroz. ¿Sabías que tu estado de ánimo depresivo te está pidiendo activamente que hagas las cosas que más te hunden? Te pide aislamiento cuando necesitas conexión. Te pide inactividad cuando necesitas movimiento. Entender por qué tu mente se convierte en tu peor enemiga en los momentos difíciles es la clave para la motivación. ¿Cómo obligarte a hacer algo cuando no tienes ganas? En el próximo bloque, vamos a hackear el sistema de recompensa de tu cerebro. Vamos a descubrir por qué esperar a sentirte motivado es el error que te mantiene estancado y cuál es la técnica científica para generar energía de la nada. Quédate. La luz está empezando a filtrarse. Entramos en la parte de este manual de vida sobre la motivación. Si estás esperando a que un rayo de inspiración te golpee para empezar a cambiar tu vida, tengo una noticia para ti. Ese rayo no va a llegar mientras sigas sentado. Uno de los errores más comunes que cometemos es tratar la motivación como si fuera un rasgo de personalidad o un regalo del destino.
Decimos, es que hoy no tengo motivación, como quien dice, hoy no ha salido el sol. Pero la doctora Julie Smith nos enseña que entender la motivación es el primer paso para dejar de ser esclavos de nuestros impulsos momentáneos. La motivación es un sentimiento, no un requisito. La mayoría de las personas creen que el orden es sentirse bien, motivación, acción. Pero la ciencia de la salud mental nos revela que el ciclo real suele ser el inverso. La acción es lo que genera la motivación. Cuando estás bajo de ánimo, tu mente te miente. Te dice que no tienes energía para hacer ejercicio, para llamar a ese amigo o para avanzar en tu proyecto. Te insta a hacer precisamente las cosas que te hunden más, como esconderte o aislarte. Mira la figura 1 de este manual, la espiral descendente del estado de ánimo depresivo. Todo empieza con un acontecimiento externo o un mal día que influye en tu estado interno. Tu ánimo baja y aparece el pesimismo. En ese momento, tus creencias se vuelven tóxicas. ¿Para qué intentarlo? Nada me ayuda. ¿Y qué haces entonces? Sucumbes al deseo de aislarte. Haces menos. Y aquí está la trampa. Cuanto menos haces, menos ganas tienes de hacer. Nada cambia. Romper este ciclo es mucho más sencillo si lo reconocemos pronto y tomamos medidas antes de que la espiral nos arrastre al fondo. Nuestra forma de pensar no lo es todo. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un impacto directo en cómo nos sentimos. Si llevas semanas sin hacer deporte porque estás cansado, ese mismo sedentarismo te hace sentir más aletargado y con menos energía. Estás alimentando al monstruo que intentas derrotar. Hablemos de tu sombra. ¿Por qué te quedas pegado al sofá mirando la pantalla cuando sabes que deberías estar haciendo otra cosa? No es pereza, es miedo. Es la resistencia clínica a experimentar la incomodidad del esfuerzo inicial. Tu mente prefiere el dolor familiar de la inactividad a la incertidumbre del movimiento. Te saboteas porque, a un nivel inconsciente, crees que no eres capaz de manejar el fracaso si lo intentas. Por eso, no tener ganas se convierte en tu escudo protector. Pero ese escudo es en realidad una celda. Cuestiona lo que sabes, integra lo que eres. No eres una persona vaga. Eres una persona que ha caído en un ciclo de retroalimentación biológica. Imagina un motor viejo en una mañana de invierno bajo cero. El metal está helado, el aceite está espeso y nada parece querer moverse. Si esperas a que el motor se caliente solo para arrancarlo, esperarás para siempre. Tienes que girar la llave. Tienes que forzar esa primera chispa. Escuchas el chirrido metálico. Sientes la vibración de la resistencia, pero insistes. Una vez que el motor arranca, el mismo movimiento genera el calor que necesita para funcionar con suavidad. Tu motivación es ese calor. No es el combustible inicial, es el subproducto del movimiento. Cuando te obligas a hacer algo que no te apetece, estás girando la llave en el frío. Es duro, es incómodo, pero es la única forma de que el sistema se active. ¿Cómo cultivamos la motivación en la práctica? La doctora Smith nos da la herramienta clave: cómo obligarnos a hacer algo que no nos apetece. Mientras escuchas esto, quiero que pienses en esa tarea que llevas posponiendo. No pienses en terminarla, solo piensa en los primeros 5 minutos. Paso 1. Comprométete a hacer la actividad solo durante 5 minutos. Solo 5. Paso 2. Reconoce que el impulso de no hacerlo es una fluctuación de tu estado de ánimo, no una orden de tu cerebro que debas obedecer. Paso 3. Realiza la acción. Si a los 5 minutos quieres parar, puedes hacerlo. Pero verás que, una vez rota la inercia, el deseo de continuar aparece por arte de magia. Si estás dispuesto a girar la llave hoy mismo, escribe en los comentarios la palabra movimiento. Esta es tu keyword de activación. Al escribirla, estás declarando que tu voluntad es más fuerte que tu estado de ánimo temporal. Dale like a este video si este concepto acaba de romper una creencia limitante en ti. Ya sabemos cómo movernos, pero ¿qué pasa cuando lo que nos detiene no es la falta de ganas, sino un dolor emocional tan profundo que nos paraliza? En el siguiente bloque, entraremos en la parte sobre el dolor emocional. Vamos a descubrir por qué tu deseo de hacer que el dolor desaparezca es precisamente lo que lo mantiene vivo. Te enseñaré a aprovechar el poder de la palabra para desactivar tus crisis y cómo ayudar a otros sin hundirte con ellos. El dolor no se evita, se transforma. No te muevas. Estamos a punto de entrar en la fase más profunda de tu autoconocimiento. Haz que desaparezca. Esa es la frase que la doctora Smith escucha una y otra vez en su consulta
cuando alguien llega roto por el dolor emocional. Quieres que esa angustia, ese nudo en la garganta o esa tristeza punzante se esfumen como por arte de magia. Buscas desesperadamente el botón de borrar, pero en psicología, lo que resistes persiste. Tu deseo de eliminar el dolor es, paradójicamente, lo que lo mantiene atrapado en tu sistema. Tratamos a las emociones dolorosas como intrusos que deben ser expulsados, cuando en realidad son mensajeros que necesitan ser escuchados. Cuando intentas silenciar una emoción sin entender su origen, es como si intentaras apagar una alarma de incendios cortando los cables. El fuego sigue quemando tu casa, solo que ahora no puedes oír dónde está empezando el desastre. Mayúsculas y negritas. El dolor no es tu enemigo, es tu brújula. ¿Qué hacemos entonces con lo que sentimos? La doctora Smith nos enseña que las emociones no son verdades absolutas, sino sugerencias o suposiciones que tu cerebro hace basándose en una información limitada. Tu cerebro recibe señales del cuerpo, frecuencia cardíaca, respiración, hormonas, y del entorno, las mezcla con tus recuerdos y lanza una propuesta emocional. Si respondes a esa emoción intentando suprimirla, le envías al cerebro una señal de peligro. El cerebro interpreta tu resistencia como una confirmación de que la emoción es una amenaza real, y entonces dispara más intensidad. Aprender qué hacer con las emociones implica dejar de pelear contra la marea y aprender a flotar en ella. No puedes controlar la aparición de una emoción, pero puedes controlar cómo respondes a ella. Y esa respuesta enviará información nueva a tu mente sobre qué hacer a continuación. Una de las herramientas más potentes y subestimadas es aprovechar el poder de la palabra. Existe un fenómeno neurológico real. Cuando pones nombre a lo que sientes, la intensidad de la respuesta de tu amígdala disminuye. No es lo mismo decir me siento mal, un concepto vago que genera más ansiedad, que decir siento una profunda decepción mezclada con una pizca de injusticia. Al ser preciso con tu lenguaje, le das a tu cerebro una estructura para procesar el caos interno. El lenguaje actúa como un contenedor. Sin palabras, el dolor emocional es un gas que llena cada rincón de tu psique. Con palabras, se convierte en un objeto que puedes observar y eventualmente dejar pasar. Hablemos de tu sombra, esa parte de ti que huye de la vulnerabilidad. ¿Por qué te obsesionas con arreglar tus sentimientos? Porque sentir te hace sentir indefenso. Tu ego prefiere la hiperactividad de buscar soluciones externas antes que la quietud de validar un sentimiento interno. Esta sombra también aparece cuando intentas ayudar a los demás. Cuando alguien que amas sufre, tu primer impulso es darle consejos o decirle que no esté triste. Eso no es ayuda, es tu propia ansiedad buscando alivio. Quieres que el otro deje de sufrir para que tú dejes de sentirte incómodo ante su dolor. Aprender a acompañar sin intentar reparar es el nivel más alto de madurez emocional. Cuestiona lo que sabes, integra lo que eres. Imagina que tu casa es tu mente y suena el timbre. Es el dolor emocional. No quieres abrirle, pero él no se va a ir. Se quedará tocando la puerta cada vez más fuerte, haciendo que no puedas disfrutar de la música que suena dentro. Mientras escuchas mi voz, haz este ejercicio. Abre la puerta. Visualiza que dejas pasar a ese sentimiento. No tienes que invitarlo a cenar, solo deja que esté en el pasillo. Siente el peso. Nota dónde se siente en tu cuerpo. ¿Es una presión en el pecho? ¿Un frío en las manos? No intentes cambiarlo, solo obsérvalo. Dale nombre. Di mentalmente, hola tristeza o hola frustración. Siente cómo al nombrarlo, dejas de ser la emoción para convertirte en el observador de la emoción. Si hoy te permites sentir sin juzgarte, escribe en los comentarios, soy el observador. Esta palabra clave le indica a tu subconsciente que has recuperado el mando. Dale like si sientes que el peso en tu pecho acaba de aligerarse un poco. Pero ¿qué ocurre cuando el dolor no es solo una emoción pasajera, sino un vacío que amenaza con tragarse toda tu existencia? ¿Qué pasa cuando el dolor se convierte en duelo? En el siguiente bloque, entraremos en la parte sobre el duelo y la pena. Vamos a descubrir por qué las famosas fases del duelo no funcionan como te dijeron y cuáles son las verdaderas tareas que debes completar para volver a sentirte entero. Prepárate, porque vamos a levantar los pilares de tu fuerza interior. El duelo no es un proceso, es un aprendizaje. No te vayas. Estamos construyendo tu fortaleza. Hablemos de aquello que todos evitaremos hasta que sea inevitable, el duelo.
La doctora Julia Smith nos recuerda que entender el duelo es esencial, porque no es una enfermedad, sino una respuesta humana ante la pérdida. Probablemente hayas oído hablar de las fases del duelo, como si fueran escalones de una escalera que debes subir uno a uno. Pero la realidad es mucho más caótica. El duelo no es lineal. No se trata de superarlo, sino de aprender a vivir con el vacío que deja la pérdida. Existen las llamadas tareas del duelo, que no son pasos pasivos, sino acciones que debemos integrar para procesar la ausencia. Estas tareas incluyen aceptar la realidad de la pérdida y permitirnos sentir el dolor, en lugar de anestesiarlo. Para sostener este proceso, necesitamos construir lo que la doctora llama los pilares de la fuerza, que son esos recursos internos y externos que nos mantienen en pie cuando el mundo parece haberse detenido. El duelo no es algo que superas, es algo que te transforma. ¿Por qué el duelo nos hace sentir tan inseguros? Porque la pérdida nos quita las etiquetas que usábamos para definirnos. Y ahí es donde aparece la inseguridad. Tu sombra tiene un miedo atroz a la crítica y a la desaprobación de los demás. Te pasas la vida intentando ser suficiente para ojos que ni siquiera te miran de verdad. La sombra se alimenta de la creencia de que si los demás te critican, es porque han visto una verdad horrible sobre ti, que tú intentabas ocultar. Te vuelves un esclavo de la validación externa porque no confías en tu propio juicio. Gestionar las críticas no consiste en volverse insensible, sino en entender que la desaprobación ajena dice más de quien critica que de quien es criticado. Uno de los capítulos más liberadores de este manual es el número 20. No somos nuestros errores. Tu mente tiende a fusionar lo que haces con lo que eres. Si cometes un error en el trabajo, tu mente no te dice cometí un error. Te dice soy un fracaso. Esta distorsión es la base de la inseguridad crónica. La clave para desarrollar una seguridad real en uno mismo no es convertirte en alguien perfecto, sino en alguien que sabe repararse tras el error. La seguridad no es la ausencia de miedo al fracaso, sino la confianza de que podrás sobrevivir a él. Ser suficiente no es una meta a la que llegas cuando acumulas logros. Es el punto de partida desde el cual decides vivir. Imagina un jarrón de cerámica precioso que cae al suelo y se rompe en 1000 pedazos. ¿Eso es el duelo o un error devastador? Tu primer impulso es querer que el jarrón sea igual que antes, sin grietas. Pero en el arte japonés del kintsugi, las fracturas se reparan con oro. Siente tus propias grietas, esos momentos donde la vida te rompió. Nota la textura de tu historia. No eres el jarrón roto. Eres el jarrón reparado con oro, donde las cicatrices no son algo que ocultar, sino lo que te da un valor único y una belleza resiliente. Tu valor no reside en estar intacto, sino en haber tenido el coraje de volver a unirte. Vamos a practicar la habilidad de ser suficientes aquí y ahora. Inhala profundamente y mientras sueltas el aire, di mentalmente: mis errores son mi aprendizaje, no mi identidad. Soy suficiente. Incluso cuando los demás no lo ven. Mi valor es intrínseco, no depende de mi productividad. Si hoy decides dejar de castigarte por tu pasado, escribe en los comentarios: soy suficiente. Esta keyword de activación reprograma tu diálogo interno de la autocrítica a la autoaceptación. Suscríbete si sientes que es hora de empezar a tratarte con la compasión que le darías a un amigo en duelo. Ya hemos navegado el dolor y la inseguridad. Pero hay un enemigo que acecha en las sombras de cada decisión que tomamos: el miedo. Ese sudor en las manos, ese pensamiento rumiante que no te deja dormir, esa sensación de que algo terrible está a punto de suceder. En el próximo bloque, entraremos en la parte sobre el miedo. Vamos a descubrir por qué querer que la ansiedad desaparezca es lo que la hace más fuerte y te enseñaré la técnica exacta para calmar tu sistema nervioso al instante. El miedo no se evita, se atraviesa. No te muevas. Vamos a aprender a domar a la bestia. Quiero que la ansiedad desaparezca. Es el grito de guerra de casi todas las personas que llegan a terapia. Pero aquí está la primera gran revelación de este manual. Querer que la ansiedad desaparezca es exactamente lo que la mantiene viva. Cuando experimentas ese nudo en el estómago o ese temblor en las manos, tu mente lo interpreta como una amenaza catastrófica. Empiezas a luchar contra la sensación. Intentas reprimirla o huyes de las situaciones que la provocan. La doctora Julia Smith nos advierte que esta evitación envía un mensaje claro a tu cerebro: esto es peligroso. Al intentar eliminarla, confirmas el peligro y tu cerebro,
En su intento por protegerte, aumenta la dosis de adrenalina y cortisol. Estás echando gasolina a un incendio esperando que se apague. La ansiedad no es el problema. Tu relación con ella lo es. La ansiedad es una respuesta biológica diseñada para tu supervivencia. En el capítulo 23, la autora explora las cosas que intensifican esta sensación. No es un fallo químico aleatorio. Es tu cuerpo preparándose para luchar, huir o congelarse. El problema moderno es que nuestro sistema de alarma es hipersensible. Se dispara ante un correo electrónico, una mirada de desaprobación o un pensamiento sobre el futuro, de la misma manera que debería hacerlo ante un depredador real. Para domar este miedo, debemos entender qué hacer con los pensamientos ansiógenos, capítulo 25, y cómo enfrentar el miedo a lo inevitable, capítulo 26. La clave no es dejar de sentir miedo, sino aprender a no dejar que el miedo tome el volante de tu vida. Hablemos de tu sombra, esa parte de ti que necesita tenerlo todo bajo control. Tu ansiedad se alimenta de tu intolerancia a la incertidumbre. Quieres garantías que la vida no puede darte. Tu sombra prefiere el sufrimiento de la preocupación constante antes que la vulnerabilidad de aceptar que no puedes controlar el mañana. ¿Por qué te quedas despierto a las 3 de la mañana repasando cada posible desastre? Porque tu ego cree que preocuparse es una forma de hacer algo. Es una superstición mental. Si me preocupo lo suficiente, quizás el desastre no ocurra. Pero la preocupación no evita el dolor del mañana. Solo te roba la fuerza de hoy. Cuestiona lo que sabes, integra lo que eres. La verdadera seguridad no es el control, sino la confianza en tu capacidad de afrontar lo que venga. Imagina que tu mente es una casa y tu sistema de ansiedad es un detector de humo. Un detector de humo perfecto te avisaría si la cocina se está quemando. Pero tu detector de humo está mal calibrado. Suena a todo volumen cuando simplemente estás haciendo una tostada. Siente el sonido estridente en tus oídos. Siente el impulso de salir corriendo de la casa. Pero detente un segundo. Mira a tu alrededor. No hay fuego, solo es el vapor de la tostada. No necesitas tirar abajo la casa. Necesitas aprender a reconocer el sonido, respirar a través de él y decirte a ti mismo, es solo el detector de humo, no hay fuego real. Aprender a calmar la ansiedad al instante consiste en bajar el volumen de esa alarma interna mediante señales de seguridad biológica. Vamos a practicar una herramienta del capítulo 24. ¿Cómo calmar la ansiedad al instante? Si sientes que tu mente empieza a acelerarse, vamos a usar tus sentidos para volver al presente. Hazlo conmigo ahora mismo. Observa 5 cosas que puedas ver a tu alrededor. El color de la pared, la luz en el suelo. Siente 4 texturas. La ropa en tu piel, el respaldo de la silla. Escucha 3 sonidos. Mi voz, el tráfico a lo lejos, tu propia respiración. Huele 2 aromas, el café, el aire de la habitación. Identifica un sabor. O simplemente nota la sensación en tu boca. Al hacer esto, le estás enviando una señal a tu amígdala de que estás aquí, a salvo, y que no hay leones en la habitación. Estás apagando manualmente el interruptor del pánico. Si te comprometes a dejar de huir de tu ansiedad y empezar a atravesarla, escribe en los comentarios, estoy a salvo. Esta keyword de activación es un decreto para tu sistema nervioso. Dale like si este bloque te ha dado permiso para dejar de pelear contigo mismo. Pero, ¿qué sucede cuando la ansiedad se vuelve crónica y se transforma en algo más pesado, más constante? ¿Cuál es la diferencia real entre estar ansioso y estar bajo un estrés que te está matando silenciosamente? En el próximo bloque entraremos en la parte sobre el estrés. Vamos a descubrir por qué reducir el estrés no siempre es la respuesta y cómo puedes conseguir que el estrés trabaje a tu favor en lugar de en tu contra. Prepárate, porque vamos a redefinir tu resistencia. ¿Estrés bueno o estrés malo? Aprende la diferencia, no te vayas. Estamos a punto de hackear tu rendimiento vital. Entramos en la parte sobre el estrés. Durante décadas, nos han vendido que el estrés es el gran asesino silencioso, el enemigo absoluto que debemos erradicar para encontrar la paz. Pero la doctora Julia Smith nos plantea una pregunta disruptiva en el capítulo 28. ¿Y si reducir el estrés no fuera la única respuesta? Para empezar, debemos dejar de confundir conceptos. ¿En qué se diferencian el estrés y la ansiedad? Es vital que entiendas esto. El estrés suele ser una respuesta a una presión externa identificable y presente. Una fecha límite, una carga de trabajo pesada o una situación familiar tensa.
La ansiedad, por el contrario, es esa sensación que persiste e incluso se intensifica cuando la presión externa ya ha desaparecido. Es el eco de la amenaza que sigue resonando en tu sistema nervioso mucho después de que el peligro se haya ido. El estrés es una respuesta a la presión. La ansiedad es el miedo a la sensación. Hablemos de tu sombra. Esa parte de ti que se siente secretamente cómoda en el papel de víctima de las circunstancias. A menudo usamos el estrés como una medalla de honor para validar nuestra importancia ante los demás. No tengo tiempo para nada, estoy cansadísimo. Al mismo tiempo, lo usamos como el escudo perfecto para no enfrentar cambios vitales importantes. Te resistes a la idea de que puedes gestionar el estrés porque, si pudieras hacerlo, perderías tu excusa favorita para no brillar. Tu sombra teme a la presión porque sabe que la presión es lo que transforma el carbón en diamante. Preferimos la queja constante porque nos da una falsa sensación de control, cuando en realidad nos está robando la energía necesaria para actuar. Cuestiona lo que sabes, integra lo que eres. Aprender a afrontar el estrés cuando es importante hacerlo es el acto de soberanía más radical que puedes realizar hoy. Imagina la cuerda de un violín. Si la cuerda está demasiado floja, no puede emitir música. Solo produce un sonido sordo, sin vida y sin propósito. Eso representa la falta total de estímulo o estrés. Por otro lado, si la cuerda está excesivamente tensa, corre el riesgo inminente de romperse. Eso es lo que sucede cuando el estrés bueno se vuelve malo. Siente esa tensión en tu propio pecho. Nota cómo tu corazón late un poco más rápido, cómo tus sentidos se agudizan. No es un error de tu cuerpo, es tu sistema biológico preparándose para la acción. El secreto de una salud mental de élite no es cortar la cuerda para eliminar la tensión, sino encontrar la afinación perfecta para que tu vida emita una melodía sublime. El estrés, bien gestionado, es el estrés bueno que te da la fuerza para superar los altibajos del día a día. Aprender cómo conseguir que el estrés vaya a nuestro favor es aprender a afinar tu propio sistema nervioso. Vamos a realizar un ejercicio de introspección para cambiar tu química interna aquí y ahora. Inhala profundamente. Mantén el aire y exhala. Ahora, piensa en esa tarea o situación que te está generando presión actualmente. En lugar de decirte estoy estresado, lo cual activa tu sistema de amenaza, di mentalmente con firmeza: 11º cuerpo se está preparando para este desafío. Al reetiquetar la sensación de estrés como preparación o excitación, le das a tu cerebro una instrucción de seguridad. Pasas de un estado de miedo a un estado de reto. Estás aprovechando la energía que ya está circulando por tus venas para usarla como combustible en lugar de dejar que te queme por dentro. Esto es usar el estrés a tu favor. Si hoy decides dejar de ser un rehén del estrés para convertirte en su director de orquesta, escribe en los comentarios la palabra soberano. Al escribirla, le envías una señal de mando a tu subconsciente. Suscríbete si estás listo para integrar estas herramientas psicológicas en tu vida diaria. Ya tienes el mapa para navegar la oscuridad, la motivación, el dolor, el miedo y el estrés. Pero ¿para qué sirve todo esto si al final del día sientes que tu vida no tiene un norte claro? ¿De qué sirve tener un motor afinado si no sabes hacia dónde conduces? En el próximo y último bloque, entraremos en la parte sobre una vida con sentido. Vamos a destruir de una vez por todas el mito tóxico de que lo único que quiero es ser feliz. Y descubriremos el problema real con esa mentalidad. Te enseñaré cómo saber qué nos importa y cómo crear una vida que realmente valga la pena ser vivida. ¿Por qué la búsqueda de la felicidad te hace infeliz? Prepárate para la revelación del final. La libertad radical está a solo un paso. Aquí está la verdad que mencionamos en el final y que tu ego se resiste a aceptar. El problema con lo único que quiero es ser feliz es que la felicidad no es un destino, es un subproducto. Si conviertes la felicidad en tu objetivo principal, cada vez que sientas tristeza, estrés o dolor, emociones que son parte natural e inevitable de la vida, sentirás que estás fracasando. La doctora Julie Smith nos enseña que el estado de ánimo es fluctuante por naturaleza. Perseguirlo es como intentar atrapar el viento con las manos. Lo que realmente necesitamos no es una felicidad eterna, sino una vida con sentido. Una vida donde tus acciones estén alineadas con lo que te importa, incluso en los días en que te sientes bajo de ánimo o el mundo parece estar sumido en la oscuridad. No busques ser feliz, busca que tu vida tenga sentido. ¿Cómo sabemos qué nos importa realmente?
En el capítulo 33 se nos invita a diferenciar entre metas y valores. Una meta es algo que puedes tachar de una lista. Un valor es la dirección en la que caminas. Imagina que tu vida es un viaje por el océano. Las metas son las islas a las que quieres llegar, pero los valores son tu brújula. Si tu brújula apunta hacia la honestidad o la compasión, puedes actuar de acuerdo con esos valores incluso si una tormenta te impide llegar a la isla que planeabas visitar hoy. Crear una vida con sentido consiste en aprender a elegir tus acciones basándote en tu brújula, no en el clima de tu estado de ánimo. Hablemos de tu sombra final, la necesidad de complacer. Pasas tanto tiempo preocupado por lo que los demás piensan de ti que has olvidado quién eres cuando nadie te mira. Tu inseguridad te ha llevado a construir una vida basada en los valores de tus padres, de tu jefe o de las redes sociales. Te resistes a vivir bajo tus propios términos, porque tienes miedo a la desaprobación o al rechazo. Pero vivir una vida que no es la tuya es la forma más rápida de caer en la espiral de la depresión. La verdadera salud mental requiere que dejes de actuar para la galería y empieces a ser honesto contigo mismo. Cuestiona lo que sabes, integra lo que eres. Ningún manual de salud mental estaría completo sin hablar de los demás. En el capítulo 35, exploramos cómo nuestras relaciones son el espejo de nuestro mundo interno. No somos islas. La forma en que te vinculas, cómo pones límites y cómo permites que otros te apoyen determina gran parte de tu bienestar. Aprender cuándo buscar ayuda no es una señal de debilidad, sino un acto de sabiduría suprema. Hay momentos en la vida en que las herramientas de un libro necesitan el acompañamiento de un profesional para ser integradas con seguridad. Reconocer tus límites es parte de tu fuerza. Ahora, vamos a realizar el ejercicio de integración definitivo. Cierra los ojos si puedes, o simplemente suaviza la mirada. Siente el peso de tu cuerpo contra la silla o el suelo. Conecta con la realidad física de este momento. Inhala profundamente, imaginando que esa respiración llega a cada rincón de tu caja de herramientas interna. Visualiza tu brújula. ¿Cuál es el valor que quieres que guíe tu vida a partir de mañana? ¿Es la valentía? ¿Es la calma? ¿Es el amor? Siente esa dirección en tu pecho. No es un pensamiento, es una vibración. Integra lo que eres. Has completado esta masterclass. Ahora tienes en tu poder las 36 herramientas que la doctora Julie Smith nos entregó para dejar de ser víctimas de nuestros altibajos. Recuerda, el conocimiento sin acción es solo información. El conocimiento con práctica es transformación. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios la frase de cierre de nuestro canal. Soy el arquitecto de milésima primera paz. Esta es la keyword de activación final que sella todo lo aprendido hoy. Cuestiona lo que sabes. Integra lo que eres. Gracias por permitirme ser tu guía en este viaje hacia lo más profundo de tu ser. Dale a like, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite recordar que no está roto. Solo necesita su manual. Nos vemos en la próxima sesión de Salud Mental.